Ahí está. Entonces, recuerden que les dibujé recién, creo que ahí se cortó, ¿no es cierto? Alcancé a hacer todo el dibujo y ahí se cortó la luz. Así que ahora pueden ver lo que les había contado ahí en nuestro pizarrón, ¿no es cierto? Fíjense, les dije que el cuadrante, los cuadrantes, o sea, el eje normal, se encuentra entre menos 30 más 110 grados. Fíjense, el 90% de la población mundial, yo les dije que tenía el eje en este cuadrante, que era el cuadrante 1 o inferior izquierdo, que está entre 0 a más 90 grados, ¿eh? Es lo normal, ¿está? Cuadrante 1 inferior izquierdo es lo más común, digamos. Por otro lado, el 5% de la población mundial pueden tener el eje entre 0 a menos 30 grados y que sea normal, obviamente. Es decir, en el cuadrante 4 o superior izquierdo. ¿Qué personas pueden llegar a tener el cuadrante, el eje en ese cuadrante estar normal? Pacientes brevilíneos, con hábito brevilíneo, o sea, de baja estatura, o ancianos. Y por último, y creo que acá se había cortado la luz, el 5% restante de la población puede tener el eje entre más 90 a más 110 grados, o sea, apenas logra pasar hacia el cuadrante 2 o inferior derecho. ¿Qué personas podrían llegar a tener el eje en ese cuadrante? Pacientes longilíneos o personas jóvenes, por ejemplo, niños o algunos adolescentes. Así que todo lo que está pintado en rojo, digamos acá en el dibujo, o en verde, en el dibujo que les hice hace un rato, eso es lo normal. Si el eje llega a estar en esta zona, toda esta que está acá, que no está pintada, es patológico. Y ahí sospecharé que el paciente puede tener algún problema en el electrocardiograma. Así que les muestro qué es lo normal y qué no. Vamos a ver ahora cómo vamos a hacer para sacar este eje, porque en cada paciente lo vamos a tener que calcular. Así que, les enseño primero la primera técnica que vamos a tener, ¿tá? Como les dije, cuando uno lo lee es difícil, pero al hacerlo van a ver que no es tan complicado, ¿está? Pero bueno, vamos a tener que hacerlo paso a paso. ¿Qué es lo que dice la técnica? La primera técnica que les voy a contar. Para la técnica vamos a tener que usar las dos derivaciones que yo utilicé para marcar los cuadrantes, o sea, solamente voy a usar D1 y ABF. Y una vez que no sé eso, a lo mejor tengo que dibujar otras derivaciones del sistema hexaxial, pero nunca van a tener que dibujar el sistema hexaxial completo. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que en su mente tiene que estar el dibujo, de lo cual solo van a dibujar una parte. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En D1, lo que vamos a hacer es contar el número de cuadraditos, o sea, en milímetros, no hay que pasar a segundo ni nada, contar el número de cuadraditos, o sea, el número de milímetros de altura que mide la onda R. ¿Qué significa esto? Como les muestro acá en un esquemita, que ya lo vamos a practicar, desde la línea isoeléctrica hasta lo más alto, tengo que medir cuántos cuadraditos de alto mide la onda R. Ese será el número positivo, ¿tá? Un número que tendrá carga positiva, ya les cuento. A continuación, voy a hacer lo mismo pero con la onda S, o sea, voy a contar el número de cuadraditos o el número de milímetros de profundidad, o sea, hacia abajo, que mide la onda S. Y recuerden que hacia abajo es una onda negativa, así que ese será un número negativo. Entonces, en el esquema que tenemos acá, tenemos que contar hacia arriba el número de cuadraditos que mide la R, hacia abajo el número de cuadraditos de la línea isoeléctrica hacia abajo, el número de cuadraditos que mide la S. ¿Tá? Lo que mida la R será número positivo, lo que mida la S será número negativo. ¿Está? Una vez que hago eso, que ya lo vamos a practicar, hago la resta entre ambos números. El número más alto le resto al más pequeño, o sea, 8 menos 3, por ejemplo. ¿Tá? Supongamos que la R me dio 8, la S me dio 3. 8 menos 3, hago la resta, me da 5. Y el signo va a ser el número que tenga mayor, el signo va a ser del número más alto. O sea, 8 menos 3 me da 5, positivo, porque lo que predomina es un número positivo. ¿Está? Lo mismo vamos a hacer con ABF, o sea, en ABF vamos a hacer lo mismo. ¿Cuánto de alto mide la onda R? Ese será el número positivo. ¿Cuánto de profundo mide la onda S? Ese será un número negativo y voy a hacer la resta.
¿Para qué nos va a servir eso? Para localizar el cuadrante que acá figura como el punto C. Entonces, es re difícil cuando lo leemos, pero van a ver que no es tan así cuando lo calculemos. Así que vamos a pasar a nuestro electro normal, el de la página 180, para que podamos practicar lo que les estoy contando. ¿Está? A ver, esperen que me voy para arriba. Acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos, recuerden, las dos derivaciones que tengo que utilizar nada más son D1 y acá está ABF. Así que son las dos únicas que vamos a usar. Así que lo primero que vamos a hacer, como les dije, de la línea isoeléctrica hacia arriba, necesito que cuenten cuántos cuadraditos, no hay que medir voltaje, nada, cuántos cuadraditos de alto tiene la onda R, desde la línea isoeléctrica hasta que finalice esa onda R. O sea, desde acá, que es donde le marqué, hasta acá. Básicamente tengo que contar. ¿Tá? Díganme ustedes y lo vamos a ir anotando. ¿tá? Y ahí les muestro qué vamos a hacer para sacar el eje. ¿tá? Entonces, según lo que vemos acá sería 1. O por ejemplo, la trampa que yo siempre hago. Usen los cuadrados grandes también, porque cada cuadrado grande son 5 pequeños. Así que mínimo acá, ¿ven? Tenemos un cuadrado grande, o sea, 5. Más 1 acá, 6. Más 7 parecería, ¿no? 7. A ver esta otra. Esta tiene 8, ¿ven? 5, 6, 7, 8, ¿ven? ¿Alcanzan a contar lo que cuento o no se están ubicando? Necesito que me digan eso porque es importante. Desde la línea isoeléctrica hacia arriba, ¿cuántos cuadraditos de alto? No pasarlo a milivoltio ni nada, solo contar cuadraditos. ¿Está? Perfecto. Entonces, depende de qué onda R agarraron. Esta, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tiene. Y esta tiene 2 acá, más 5 de acá, son 7, y 1 más acá, 8. Vamos a suponer, no sé, 8. Anotemos eso, recuerden. 8, voy a ir anotando por acá. En D1 entonces me dio 8 positivos, acuérdense, anótenlo por ahí porque ahora les muestro qué hacemos con esa información. 8 positivos, perfecto. En D1 entonces hasta ahora 8 positivos. Ahora, desde la línea isoeléctrica hacia abajo, necesito saber cuántos cuadraditos tiene la S, es decir, esta ondita que tenemos acá. De la línea isoeléctrica hacia abajo, ¿cuánto sería la onda S? ¿Qué les parece? A ver si cuentan lo mismo que yo. ¿Cuántos cuadraditos de profundidad tiene la S en D1? A ver. 4. Sí, 3 o 4. Depende cuál cuente. Por ejemplo, esta tiene 1, 2. Esta tiene 3, por ejemplo. A ver, esta. Tiene 1, 2, 3. Sí, esta tiene 4, por ejemplo. Sí, 3 o 4. ¿Ah? Cualquiera de los dos está bien, no me va a cambiar mucho el eje. Así que, ¿quién me dijo 4? Ahí me dice 4. Entonces vamos a poner. Entonces en D1, hasta ahora contamos 8 cuadraditos positivos que medían la onda R y vayan anotando. Marcamos 4 cuadraditos negativos que medían la S. ¿tá? O sea, 8 positivos, 4 negativos. Entonces, vamos a ir a ABF ahora y después hacemos las restas y les muestro cómo ubicar en el cuadrante. Acá está ABF, ¿ven? Tenemos acá ABF. Necesito que me digan en ABF cuántos cuadraditos de alto mide la onda R. ¿Qué les parece? Y ahí les muestro qué hacemos con esa información. ¿tá? Fíjense que ABF tenemos acá, a ver cuánto da. A ver. Perfecto, Thais me dice 7. Exactamente, si miramos acá, o 6 o 7, ¿ven? Acá tenemos ABF, tenemos 1, 2, 3, acá, porque acá de este lado me sobran 2, y acá tenemos 1, 2, 3, 6 sería, a ver este, 1, 2, 3, 4, este mide 5, 1, 2, 3, 4, 5, sí, 6 más o menos, ¿tá? No llega a tener 7. 6 positivo. Les pregunto, ¿cuántos cuadraditos mide la onda S en ABF? ¿Qué les parece? ¿Cuántos cuadraditos negativos sería que vamos a contar? ¿Qué les parece? En ABF, que recuerden que sería acá. ¿tá?
Obviamente, como pueden ver en el electro, no hay S, ¿está? Así que no contamos nada. Perfecto, Tatiana me dice que no hay, exacto. Como ustedes pueden ver acá en ABF hay una R pura, solo R. No hay Q, no hay S, así que sería 0, ¿no es cierto? Si no contamos ninguna onda negativa, así que 0 cuadraditos negativos. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que contamos? Les cuento. Me dijeron que en D1 tenemos 8 cuadraditos positivos, o sea, de la R, 4 hacia abajo, o sea, negativos. Y en ABF contaron 6 positivos, sería la R, y no vimos ninguno negativo, porque como pueden ver ahí, no hay. Vamos a pasar entonces a nuestro pizarrón, a ver qué hacemos con esa información. Y esta es la parte más interesante. A ver, acá. Tienen que prender mi luz. Ahí ya yo fui anotando lo que ustedes me iban diciendo, ¿ven? Acá está, ¿está? Entonces tenemos en D1, 8 positivos, 4 negativos. Recuerden, tenemos que hacer la resta. 8 menos 4, entonces 4, ¿no es cierto? El que puso 3, 8 menos 4 da 5, como ustedes lo hayan puesto, ¿está? Y ahí vemos qué hacemos con esa información. Entonces, 8 menos 4 me da 4. ¿Qué signo predomina? Obviamente 8 es más alto que 4, así que 4 positivos me dio este resultado en D1. Ya les muestro qué hacemos con eso. Bueno, y acá 6 menos 0, lógicamente me da 6, y obviamente positivo porque era lo único que tenía. Perfecto. Así que me dio 4 positivo en D1, 6 positivo en ABF. Eso nos va a servir para localizar el cuadrante. ¿De qué manera? Voy a trazar D1 y ABF, tal cual les mostré hoy. ¿Está? D1 y ABF. Recuerden, D1 está entre 0 grados y menos 180 grados, y ABF está entre más 90 grados del lado positivo, menos 90 grados del lado negativo. Esto es D1 y esto es ABF. Fíjense, D1 me dio positivo. Miren acá en el dibujo. ¿De qué lado es positivo D1? Recuerden, yo acá siempre les marco la flecha para que se acuerden, pero si no tienen la flecha, recuerden. D1 es positivo del lado izquierdo y negativo del lado derecho. Recuerden, parece que estoy diciendo el lado izquierdo y muestro la derecha. Es la izquierda del paciente. Acuérdense que el paciente los está mirando de frente. Así que la izquierda es esta. D1 positivo es la izquierda. D1 negativo es la derecha. O sea que a mí me dio un número positivo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a marcar a intervalos regulares esas 4 rayitas positivas, ese resultado que les dio. No necesitan hacerlo con reglas, si quieren sí, pero si no, no hay problema. Cada cierto, no sé, si quieren con regla, cada, no sé, 5 milímetros pueden marcar una rayita, o si no, más o menos regular. Con que estén más o menos a la misma distancia está bien. ¿Está? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4. ¿Ven? Listo. El 4 positivo que me dio acá, marqué las 4 rayitas del lado positivo de D1. ¿Está? Así que 4. Si quieren hacerlo con regla, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Vamos a ABF. Recuerden, ABF positivo es hacia abajo, negativo es hacia arriba. Como el número me dio positivo, voy a marcar 6 rayitas positivas, o sea, hacia abajo. Vamos a hacerlo de vuelta. Si quieren hacerlo con regla, lo pueden hacer. Si no, más o menos que esté a intervalos regulares. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ven? 6 rayitas positivas. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, fíjense, ahí ya delimité el cuadrante. ¿Por qué? De 1 positivo significa, si solo marco de 1, significa que el eje del paciente o está acá o está acá. Porque de 1 positivo es hacia la izquierda. Al marcar ABF positivo, que es hacia abajo, de 1 positivo, ABF positivo, me está marcando que acá, en el cuadrante 1, o inferior izquierdo, está el eje del paciente. Así que, de 1 positivo, ABF positivo, por lo menos sé que el eje del paciente está en esta zona, cuadrante 1. Y hace un rato yo les conté que el cuadrante 1 completito es normal. Vamos a especificar mejor. Ahora sí, ¿se acuerdan que les dije que nunca iban a tener que dibujar el sistema ex-axial completo? Cuando delimitan el cuadrante, solo les falta dibujar las 2 derivaciones que están acá.
D1 y ABF ya están. Me faltan dos más. Si ustedes se acuerdan, vamos a tener que dibujar una derivación que está a más 30 grados y otra derivación que está a más 60 grados. Si ustedes se acuerdan, a más 60 grados, esa es la que siempre yo me acuerdo de memoria, está de 2, era la que más por ahí nos acordábamos. A más 30 grados estaba una derivación que comenzaba del lado derecho y se cruzaba hacia el lado izquierdo, que es ABR. Entonces, fíjense, ¿tuvimos que dibujar todo el sistema exaxial? No, pero nuestra mente tiene que estar para que cuando localicemos el cuadrante, podamos localizar todas las derivaciones que están en ese cuadrante. Entonces tengo de 0 a 90 grados, tengo 0, está de 1, más 30 grados está ABR, más 60 grados está de 2 y más 90 grados está ABF. ¿Está? Y por último, y acá termina el ejercicio. ¿Qué es lo que van a hacer a continuación una vez que ya localicé el cuadrante? Ya sé qué derivaciones están en ese cuadrante, esas 4, obviamente del lado positivo. ¿Qué van a hacer ahora? Con línea de puntos van a unir la última rayita de ABF con la última rayita de D1. Van a hacer que se encuentren en un punto. A ver, vamos a hacer que se encuentren. ¿Ah? Ahí, ¿ven? Se encuentran ahí. Y por último, van a trazar una recta que pase desde el centro de los cuadrantes, o sea, desde acá, y por esa línea de puntos que ustedes marcaron. Es decir, ese será el eje eléctrico del paciente. Entonces, vuelvo a repetir. Unen la última rayita de ABF con la última rayita de D1 que se encuentren en un punto. Por último, trazan una recta que vaya desde el centro de los cuadrantes y que pasa por ese punto donde se unieron D1 y ABF. Ese va a ser el eje eléctrico del paciente. Entonces, ¿cómo le van a informar al profe cuando él les pregunte? ¿Dónde está el eje eléctrico de este paciente? Como nosotros sacamos. Está en el cuadrante 1 o inferior izquierdo, y ahí tienen que especificar a cuántos grados. Con que le pongan 2 derivaciones está bien. Por ejemplo, acá me dio justo 60, pero seguramente si alguno de ustedes trazó, posiblemente les dio entre 30 y 60. Se pone así, ¿está? Por ejemplo, si les dio entre 30 y 60, no se preocupen, está bien. Siempre entre 2 derivaciones les suele dar, no les suele dar tan exacto, ¿está? Es decir, por ejemplo, entre 30, o sea, entre más 30 y más 60 grados. Y entre paréntesis, todo eso es normal, así que pongo normal. ¿Está? ¿Se entendió entonces cómo se hace? Fíjense que no es tan difícil. Entonces, vuelvo a repetir lo que hicimos. Contamos cuánto de alto medía la R en D1, ese era un número positivo. Cuánto de profundo, o sea, hacia abajo, medía la S en D1, es un número negativo. Luego hago una resta y vemos qué número predomina para marcarlo en la recta de D1. Si el número me da positivo, las rayitas las tengo que ubicar del lado izquierdo, que es D1. Si el número me hubiera dado negativo, hubiera marcado de este lado, del lado negativo de D1. ABF hago lo mismo, cuento cuántos cuadraditos positivos mide la R, cuántos cuadraditos negativos mide la S. ¿Va? Y obviamente hago una resta y veo qué signo predomina. Si el número me da positivo, marco en la parte inferior de ABF, porque es positivo. Si el número me hubiera dado negativo, hubiera marcado hacia arriba las rayitas. Eso me permite localizar el cuadrante. A continuación, escribo qué derivaciones están ahí. No necesito dibujar todo el sistema exaxial, porque los otros cuadrantes no me interesan. Yo sé que el eje está acá. Y por último, 1 con línea de puntos de 1 con ABF, y trazo una recta que pasa desde el centro de los cuadrantes hacia ese punto donde se unieron D1 y ABF. Ese es el eje eléctrico del paciente que se informa poniendo el cuadrante y entre qué grados yo encontré el eje. O si quieren, cuadrante 1 inferior izquierdo entre 30 y 60 grados, o cuadrante 1 o inferior izquierdo entre ABR y D2, por ejemplo. Como acá me dio exacto, yo hubiera puesto a 60 grados. Pero no se preocupen, en el examen el que ponga entre 30 y 60 está bien, el que ponga a 60 grados, o sea, en D2 está bien.
Y por último, para que el profe sepa que ustedes saben que está normal. Cuadrante 1 es normal. ¿Está? ¿Se entendió entonces? No es muy complicado. Les enseño por las dudas entonces la otra técnica. ¿Para qué? Les explico por qué. Puede ser entonces que en el examen el profe les pida que saquen el eje. Entonces van a tener que hacer toda esta técnica que les estoy mostrando. Ahora, puede ser que solo les pida el cuadrante. Entonces, si les pide solo el cuadrante, ¿para qué van a estar calculando y contando cuadraditos? Les enseño la segunda técnica, que no es tan buena para sacar el eje completo, pero sí está buena solo para localizar cuadrante. ¿Ah? Y en esta tendrán que saber la tercera ley de la electrocardiografía, ¿tá? Que ya les muestro, ya les recuerdo cuál es. Entonces acá está la primera técnica. Habrán visto que lo que está escrito parece más difícil de lo que en realidad hay que hacer. ¿Tá? Así que contar el número de cuadraditos positivos y negativos en D1 y hacer la recta. ¿Tá? Y el resultado es localizar en la recta de D1, que fue lo que hicimos. Luego dijimos que había que contar el número de cuadraditos positivos y negativos en ABF, hacer la resta y localizar el resultado en la recta de ABF. Ahí delimitábamos el cuadrante, ¿ven? Que fue lo que practicamos asociación justo con el mismo electro, es el mismo dibujo que tienen acá, para que tengan una idea. Unir las derivaciones de 1 con ABF con un punto, ¿ven? Y luego trazar una recta que vaya desde el centro de los cuadrantes y pase por ese punto donde se unieron de 1 y ABF. ¿tá? Ese va a ser el eje eléctrico que, como les dije, me da cuadrante 1 o inferior izquierdo entre más 30 a más 60 grados. Y está normal. ¿tá? Así que esa es la primera técnica. Ahora, si me pide solo cuadrante, ¿para qué voy a perder tiempo contando todo esto? Si me pidió cuadrante. Para eso, lo más fácil sería hacer la segunda técnica, si solo me pide cuadrante. Esta es un poco fea si me pide el eje entero, porque ahí es medio rara, que puede ser que no se cumpla lo que pide acá. Por eso les muestro. Entonces, ¿en qué consiste la segunda técnica? En D1, ver si predominan las ondas positivas o negativas en el complejo QRS, no contar nada. A ojo, miro, ¿la R más alta o la S más profunda? ¿Qué predomina, lo positivo o lo negativo? Nada más, sin contar. En ABF hago lo mismo, y ahí localizo el cuadrante. Vamos a mirar entonces este ejemplo. El mismo electro vamos a mirar. Fíjense, a ojo nada más, sin contar. Miren acá, en D1, ¿qué es más alta? ¿La R o más profunda la S? Obviamente la R más alta, así que D1 es positivo. Listo, no tengo que contar nada. A simple vista me doy cuenta que predomina más la onda positiva. ¿Ven acá? Es más alta. ¿tá? Vamos a ABF. Predomina lo positivo. Así que, si D1 es positivo y ABF es positivo, el cuadrante es el inferior izquierdo. ¿Está? No tuve que contar nada. Así que para localizar cuadrante es más fácil. ¿Está? Ahora, ¿qué me pide a continuación? Entonces, D1 positivo. ¿Está? ABF positivo, sin contar nada. ¿Está? En D1 la R es más alta y la S no es tan larga, así que es positivo. En ABF no tengo S, tengo solo R, así que positivo también. Perfecto. Sabemos que si D1 es positivo, ABF es positivo, el cuadrante es el inferior izquierdo. Listo, ya está el cuadrante. Así que ven cómo qué rápido lo pueden hacer. Ahora vamos a repasar los cuadrantes para que se acuerden. En un choice, el profe les puede preguntar cuadrantes también, sin darle ningún electro. Ya les muestro cómo les puede preguntar. ¿Qué van a hacer a continuación? Van a buscar un QRS isodifásico en las derivaciones de los miembros. Recuerden, las derivaciones de los miembros son D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF. Así que estas que están acá no me interesan, las precordiales no. Entonces, ¿se acuerdan que era un QRS isodifásico? Isodifásico significa que mide lo mismo en positivo que en negativo. A ver, ¿qué les parece? ¿Encuentran en las derivaciones de los miembros algún QRS más o menos isodifásico? Fíjense, si me pueden marcar o si me pueden decir qué les parece. ¿Cuál podría ser un QRS isodifásico? O sea, que mida más o menos lo mismo
en positivo que en negativo. Perfecto, bien que Sebastián ahí me marcó 1, ¿está? No exactamente isodifásico no es, pero por medio cuadradito, o sea, pero a simple vista, perfecto, Franco también me lo marcó. ¿Ven ahí? En ABL, como pueden ver, encontramos un QRS isodifásico, ¿está? Perfecto, en ABL me dice Tatiana, exactamente. Buenísimo entonces. Y ahora me tengo que acordar, esperen que vamos a borrar todo esto. ¿Tá? Entonces Franco y Sebastián y Tatiana también me nombró en el chat que ese es un QRS isodifásico. Ahora me tengo que acordar la tercera ley de la electrocardiografía. ¿Para qué? ¿Cómo voy a encontrar el eje del paciente? Él dice lo siguiente, el eje del paciente va a estar en la perpendicular de donde ustedes encontraron el QRS isodifásico. Por eso me tengo que acordar la tercera ley de la electrocardiografía. ¿Qué me decía la tercera ley? Que a cada derivación bipolar de los miembros la corta perpendicularmente una unipolar. O sea, a 90 grados de una bipolar está una unipolar y viceversa. ¿Y qué era lo que yo les había dicho? Que D1 es perpendicular con ABF, D2 es perpendicular con ABL, D3 es perpendicular con ABR. Entonces, pensemos en eso. El eje del paciente va a estar en la perpendicular de esta. Si ustedes me están diciendo que en ABL encontraron el QRS isodifásico, ¿cuál es la perpendicular de ABL? D2. Así que ahí está el eje del paciente. Si solo no QRS isodifásicos, no puedo sacar esta técnica. ¿Ven? Miren acá. ¿Encuentran algún QRS isodifásico? No hay. Entonces, esta técnica por ahí puede servir, por ahí no. Yo les aconsejo que si el profe les pide que saquen el eje, usen la primera técnica, esa que tienen que contar lo positivo, lo negativo, marcar en la recta. La segunda técnica es más fácil, porque me permite localizar el cuadrante re rápido. ¿Cuál es el problema? Miren este electro. Si yo no encuentro QRS isodifásico, estoy en el horno. Así que la segunda técnica, úsenla más para cuadrante, porque si no encuentran el QRS isodifásico, se complica. Entonces, les muestro acá lo que les dije recién. Fíjense, la segunda técnica me decía lo siguiente. En D1, ver si predomina lo positivo y lo negativo. Hace un rato vimos que en D1, en nuestro electro normal, predominaba la onda positiva. Listo. Positivo, acuérdense que es acá, ¿tá? Hacia la izquierda, ¿no es cierto? Positivo. Perfecto. En ABF, miro si predomina lo positivo o lo negativo. En nuestro electro normal, vimos que predominaba lo positivo, que es hacia abajo. Perfecto. Así que D1 positivo, ABF positivo, el cuadrante es el cuadrante 1 o inferior izquierdo. Perfecto. Ahora dice, buscar un complejo QRS isodifásico en las derivaciones de los miembros. O sea, las precordiales no me sirven para hacer esto, ¿tá? Solo la de los miembros. Ustedes me dijeron que en ABL habían encontrado el QRS isodifásico. Y por último, terminamos el ejercicio diciendo que el eje eléctrico se encontrará en la derivación perpendicular a la del QRS isodifásico. O sea, la tercera ley de la electrocardiografía me decía cuál era perpendicular con cuál. Les recuerdo, D1 es perpendicular con ABF, D2 es perpendicular con ABL y D3 con ABR. Si ustedes me dijeron que en ABL encontraron el QRS isodifásico, ¿dónde está el eje? En D2. Obviamente en el cuadrante que ustedes ubicaron. O sea, acá está el eje en D2 a 60 grados. ¿Está? Fíjense qué interesante. Nos dio casi lo mismo que con la técnica anterior. Fíjense que practicamos con el mismo electro, ¿ven? Ven que vuelvo hacia atrás, ¿ven? Practicando con esta técnica es más difícil, pero exactamente puedo calcular dónde está el eje. Haya o no haya QRS isodifásico, puedo sacar el eje seguro. Ahora, si solo me pide cuadrante, ¿para qué voy a hacer todo este quilombo de sumar? Si solo me pide cuadrante, hago mi ¿está? Porque de otro positivo y ABF positivo, el cuadrante inferior izquierdo. ¿Está? Si no está con QRS isodifásico, así que, eje,
le hago la primera técnica y me aseguro de que lo voy a encontrar. Me pregunta solo cuadrante, esta es rápida. En 2 segundos lo hago. ¿Está? A ver, pregunté. Exactamente también, justito en 2. Así que si se fijan, esta me dio, bueno, en el dibujo que yo hice me dio a 60, de 30 a 60, no hay problema. Acá me dio justo en D2 porque eso me dice la tercera ley de la electrocardiografía. ¿Está? Obviamente, no siempre les va a dar el cuadrante 1 inferior izquierdo. Así que, y acá están las preguntas choice que el profe les va a hacer. Repasemos todos los cuadrantes. ¿Está? Repasemos todos los cuadrantes. Fíjense, D1 positivo, recuerden que era hacia la izquierda. ABF positivo era hacia abajo. Así que acá les marqué al costadito para que lo puedan repasar, y es pregunta de choice, aunque el profe no les dé el electro. ¿Está? Entonces, D1 positivo hacia la izquierda, ABF positivos hacia abajo, significa que el eje del paciente está en el cuadrante 1, o inferior izquierdo, es decir, entre 0 a más 90 grados. Recuerden que el eje completo es normal. ¿Qué pasa si D1, esperen que cambio de color, fíjense, ¿qué pasa si D1 me da positivo? D1 positivo, recuerden, es hasta hacia este lado, pero ABF negativo. Recuerden que ABF negativo es hacia arriba, así que como pueden ver, el cuadrante donde está el eje del paciente es el cuadrante 4, o su izquierda. A menos 90 grados. ¿Qué le vamos a decir al profe en este caso? Si el eje está en el cuadrante 4, van a decir que el eje está hacia la izquierda. Ahora, el izquierda a menos 30 grados podía ser normal, como marcamos hace un rato. Pero pasado los menos 30 grados, o sea, entre menos 31 a menos 90, ya es patológico. En ese caso, ¿qué patologías puedo sospechar? Que son las que están escritas acá. Y son las siglas que se usan. Hipertrofia de ventrículo izquierdo y bloqueo de rama izquierda. ¿Ah? ¿Se corta? ¿Me escuchan ahora? Si vuelvo a repetir, si no. Hello. Hello, hello. No hay drama, no hay drama. ¿Siguen escuchando el cortado? A ver. Olis, olis. ¿Ahora sí? Perfecto. Empiezo de vuelta entonces, no hay problema. Sí, sí. Cuadrante 1, ¿alcanzaron a escuchar bien? Hola, hola. Hola. Ah, el 1 sí, bueno, perfecto. Voy a intentar hablar de vuelta y si se corta me vuelven a repetir y lo digo. A ver, entonces. Ahora otra vez. Una cagada. Esperen, vamos a ver si no es porque me están mandando un mensaje o algo. Ah. Tiki tiki. Hola, hola. Hola, 1, 3, 4. Vamos a... Hello. Hola, gente. Hello, hello. Bueno, vamos a ver si se puede ahora. Entonces, si D1 era positivo, recuerden, hacia la izquierda. ABF positivo hacia abajo. Así que el cuadrante era 1 o inferior izquierdo. Así que era normal. ¿Me escucharon lo que dije ahí o no? Pregunto porque por eso repetí el 1, por las dudas. Ahora sí, perfecto, buenísimo. Ese, fíjense que el que practicamos recién. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si D1 me da positivo? Fíjense, D1 positivo es hacia la izquierda. ABF negativo es hacia arriba. Así que recuerden, para poder sacar cuadrante, cuál era el positivo y cuál era el negativo de cada lado. Eso es importante. Así que D1 positivo, ahí les marqué, ABF negativo, el cuadrante me da cuadrante 4 o superior izquierdo. Es decir, entre 0 a menos 90 grados. ¿Qué le vamos a decir al profe ahí? Que el eje está desviado hacia la izquierda. Ahora, el eje desviado hacia la izquierda puede ser normal
o puede ser patológico. Si se encuentra de 0 a 30 grados, yo les dije, bueno, si podrían tener el eje hasta menos 30 grados. Ahora, si el eje se pasa de menos 30 grados a menos 90, es patológico. ¿Está? Entonces, de menos 31 a menos 90 grados, el paciente va a tener, puede ser, ¿no es cierto?, hipertrofia de ventrículo izquierdo o bloqueo de rama izquierda. Eso significan las dos siglas que están ahí. ¿Está? Entonces, de menos 31, vuelvo a repetir, de 0 a menos 30 es normal. De menos 31 a menos 90 es patológico. ¿Qué voy a sospechar ahí? Porque para hacer el diagnóstico se busca otras cosas. Hipertrofia de ventrículo izquierdo, bloqueo de rama izquierda. ¿Está? Lo repetí 2 veces. ¿Se alcanzó a escuchar? Si se entrecortó la primera vez, lo vuelvo a repetir. Si me da de menos 31 a menos 90 grados, el paciente tiene eje desviado a la izquierda, patológico. Y puede ser que tenga hipertrofia de ventrículo izquierdo o bloqueo de rama izquierda. ¿Está? ¿Sí? Perfecto. Lo repetí varias veces por las dudas porque sí, está horrible está internet. Así que bueno, esas son las siglas que figuran ahí. Sigamos. ¿Qué pasa si el cuadrante me da de 1 negativo? Fíjense, de 1 negativo es hacia este lado, hacia la derecha. ABF positivo es hacia abajo. Así que de 1 negativo, ABF positivo, significa que el eje del paciente está en el cuadrante 2 o inferior derecho. Recuerden, el cuadrante 2 va de más 90 a más 180 grados. O me podrían decir menos 180, como ustedes quieran, porque me van a preguntar esto. Si vamos desde 0 y giro por este lado, llego a más 180. Si voy de 0 por este lado, llego a menos 180. Así que no importa, ¿ah? Como ustedes le quieran poner. Tienen que borrar acá. Vuelvo a repetir entonces. De 1 negativo es hacia la derecha, ABF positivo es hacia abajo. Así que el cuadrante será el 2 o inferior derecho. ¿Qué le van a decir al profe acá? Que está entre más 90 a más 180 grados. Si quieren poner menos 180, pongan, no hay drama. Pero es de más 90 a más 180 o menos 180. Como le quieran poner está bien. Yo pondría más 180 porque estamos yendo por el lado positivo. El eje en este caso está desviado a la derecha. Ahora, desde más 90 a más 110 grados, o sea, apenitas, ¿se acuerdan que era apenitas este pedacito así? Apenitas es normal. Ahora, el resto del cuadrante 2 es patológico, es decir, de más 111 a más 180 es patológico, y sospecho las mismas patologías que el ventrículo izquierdo, pero del lado derecho, o sea, hipertrofia de ventrículo derecho o bloqueo de rama derecha. Puede ser que el paciente tenga eso. Puede ser, no sabemos. ¿Está? Habría que ir a buscar, pero bueno, esas patologías. El bloqueo de rama derecha sí les voy a enseñar porque es una arritmia que puede ser fisiológica o patológica, así que porque es fisiológica la vamos a estudiar. Pero podría ser hipertrofia también. Entonces, si el eje está desviado a la izquierda por encima de menos 31, podría ser hiperventrículo izquierdo, bloqueo de rama izquierda. Si el eje está desviado a la derecha por más allá de más 110, ¿está? Sospecho hipertrofia de ventrículo derecho o bloqueo de rama derecha. ¿Está? Y por último, ¿qué pasa si de 1 me da negativo? De 1 negativo es hacia la derecha. ABF negativo hacia arriba. Así que el cuadrante será el cuadrante 3. Acá no puse, ¿ven? Cuadrante 3 o superior derecho. El cuadrante 3 o superior derecho va de menos 90 a menos 180 grados. En este caso, vamos a decir que el eje está en extrema derecha, porque pudo haber venido por la derecha y llegar hasta acá, hasta este punto, o en extrema izquierda, porque por la izquierda llegué hasta este punto. Por eso se dice extrema derecha o extrema izquierda. ¿Ah?
o también llamado tierra de nadie. Así se llama, tierra de nadie. ¿Por qué? Porque nunca el eje de un paciente lo van a encontrar ahí. Ningún eje está ubicado ahí, nunca, ni normal ni patológico, imposible. Así que solamente puede ser pregunta de choice. No hay manera de que el eje de una persona dé en el cuadrante 3. Por eso se llama tierra de nadie. Ahora, me han preguntado esto. ¿Qué pasa si el paciente tiene dextrocardia? ¿Se acuerdan que dextrocardia era, en vez de tener el corazón del lado izquierdo del cuerpo, lo tenemos del lado derecho? Ahí sí, puede ser que el eje esté ahí, pero en esa persona los cuadrantes se miran al revés, porque el eje del... Vamos a suponer, en un paciente que tiene dextrocardia, está todo al revés, ¿está? ¿Qué quiere decir esto? Que la tierra de nadie en el paciente con dextrocardia sería el cuadrante 1, para el cuadrante 4 para nosotros, sería la tierra de nadie del paciente. Por eso les digo, en un paciente que tiene el corazón donde tiene que tener, nunca el eje lo van a encontrar en el cuadrante 3. Por eso se llama tierra de nadie, ¿está? Así que, vamos a practicar, porque posiblemente, si el profe no les pide el eje, cuadrante les va a pedir. Vamos a practicar cuadrante nomás, que yo quiero que a ver si recuerdan lo que estuvimos estudiando. Entonces, recuerden hace un ratito, este electrón, ¿no es cierto? Fíjense, D1 positivo, ABF positivo, así que el cuadrante es el 1. Vamos a este. ¿Qué les parece? Contéstenme nomás estas cositas. D1, positivo o negativo, ¿qué me dirían? A ojo, no hay que medir nada, solo a ojo veo. D1, positivo o negativo, ¿qué les parece? Perfecto, Aline me dice positivo, ¿ven acá? D1 positivo, predomina lo positivo. ABF, positivo o negativo, ¿qué les parece? Miren, acá abajo está ABF, ¿no? Positivo o negativo. Positivo, también hay Aline, perfecto. Positivo, ¿ah? Recuerden en el cuadrante cuando dibujamos. D1 positivo es de este lado, ABF. Hola, hola. Hola, hola. ¿Se escucha ahora? Hello. Hola, Z. Bueno, entonces, me dijeron recién, D1 positivo, ABF positivo. Por lo tanto, el cuadrante es el cuadrante 1. ¿Está? Ahí. Vamos a ver ahora el siguiente electrón. ¿Dónde está? Acá. Este era el electrón que vimos recién, ¿no es cierto? D1 positivo, ABF positivo, o sea, cuadrante 1. Miren este y díganme, D1, acá está D1, ¿ven? ¿Positivo o negativo? ¿Qué les parece? Vuelvo a preguntar por si no se escuchó o se cortó. D1, ¿positivo o negativo? Sin contar, a ojo, díganme. A ver. Perfecto, Thais me dice negativo, ¿ven? Lo que me dice Thais es que, si ustedes miran D1, es eso. Cuadrante 1, claro, como vimos hace un ratito, exactamente. Siempre, si dan positivo, es cuadrante 1. Acuérdense que ustedes tienen que localizar el cuadrante. Miremos de vuelta. Lo que repasamos recién en el choice siempre va a ser así. ¿tá? Por eso, a ojo ustedes pueden sacar el cuadrante, pero ¿en cuánto tardamos? 2 segundos en hacerlo. Fíjense. Volvamos a repasar, tengan esto a mano para ir contestándome las preguntas. D1 positivo y ABF positivo, cuadrante 1. Imagínense un choice. El cuadrante 1 se localiza en, opción A, D1 positivo, ABF positivo, opción B, D1 positivo, ABF negativo, opción C, D1 negativo, ABF positivo. ¿Ven que puede ser un choice? Es más, es choice casi siempre. Entonces, D1 positivo, ABF cuadrante 1. D1 positivo, pero ABF negativo, cuadrante 4. D1 negativo, ABF positivo, cuadrante 2. D1 negativo, ABF negativo, cuadrante 3. ¿tá? Eso es lo lindo, digamos,
Y es pregunta choice seguro porque el profe ni necesita darles un electro que les puede tocar, ¿no es cierto? Entonces, vamos de vuelta. De 1 negativo me dijeron recién, ven acá, de 1 negativo, ¿por qué predominan las ondas negativas? ABF, ¿qué les parece? Acá está ABF. ABF, ¿positivo o negativo? ¿Qué les parece? Y ahí localizamos cuadrante. ABF, ¿positivo o negativo? ¿Qué les parece? A ver, positivo, exactamente. Entonces, ¿qué me dijeron recién? Miren, de 1 negativo, ¿ven? Predominan las ondas negativas más que las positivas. ABF, tengo positivo y negativo, pero veo que a ojo esta es más alta. Así que, de 1 negativo, ABF positivo. ¿Está? Cuadrante 2, me dice Thais. Exactamente. No es necesario que se acuerden de memoria, fíjense. Dibujo. Acá está el cuadrante. Uy. Dibujo y van a ver que no es muy difícil. Y si se llegan a olvidar, lo pueden sacar. Me dijeron, de 1 negativo, o sea que es de este lado. De este lado, lo marco más grueso. ABF positivo. ABF positivo es hacia abajo, o sea, ABF positivo. Así que, cuadrante 2, como me dijeron recién, ¿ven? O se lo memorizan, pero por las dudas no se lo memoricen. Total, en un ratito hacen los cuadrantes así rapidito y dicen, bueno, sí, de 1 para este lado, ABF para este lado, y ubican el cuadrante. Perfecto. Este es cuadrante 2, o sea, eje desviado a la derecha. Habría que ver si es normal o no, digamos, pero bueno. ¿Qué les parece? D1, ¿positivo o negativo? Fíjense que D1 está acá arriba. A ver. Perfecto. D1 positivo, exactamente. ABF, acá está ABF. ¿Positivo o negativo? ¿Qué les parece? A ver. Positivo también. Así que, buenísimo. D1 positivo, ABF positivo, cuadrante 1, ¿no es cierto? Perfecto. A ver. Díganme cuadrante de este. A ver, háganlo ustedes mentalmente y me dicen el cuadrante. Acá está D1 y acá está ABF. Díganme qué cuadrante está ese eje. O sea, el pensamiento que tuvimos recién y me dicen el cuadrante. A ver. Perfecto. Aline me dice cuadrante 1. ¿Por qué? A ver, ¿qué más? Jessy también me dice en cuadrante 1. ¿Por qué? D1 predomina en la onda positiva en el QRS. ABF recontra predomina en la onda positiva. D1 positivo, ABF positivo, cuadrante 1. Perfecto. ¿Y qué les parece? ¿Qué cuadrante va a estar el eje? Ven que tardamos 5 segundos en responder esa pregunta, porque no me pide el eje, me pide el cuadrante nomás y ahí es re fácil hacerlo. ¿Está? Fíjense, a ver. Fíjense, cuadrante 1 también, ¿no es cierto? D1 positivo, ABF positivo. Así que cuadrante 1, ¿está? No es el mismo electro que el de hace un ratito, ¿está? Es es otro. D1 positivo, ABF positivo. Así que cuadrante 1 también. Y chan chan, D1, positivo o negativo, acá está D1, ¿qué les parece? D1 me dicen positivo, buenísimo. Acá está ABF. ABF, positivo o negativo. Les quería mostrar a propósito este electro. Negativo. Y si yo digo positivo, cuenten los cuadraditos. De la línea isoeléctrica hacia arriba hay 4 más o menos. Y hacia abajo hay 1, 2. No está isodifásico, pero apenas positivo. Perfecto. Entonces, D1 positivo, ABF positivo, es cuadrante 1, pero casi cercano a 0, porque casi esto es isodifásico. Está seguro entre 0 y 30 grados este eje, porque está muy cercano a 0. ¿Tá? Apenas me dio positivo. ¿Tá? Perfecto. Buenísimo entonces. ¿Ven cómo? Para hacer cuadrantes es re rápido. Ahora, ¿qué pasa si yo no encuentro QRS isodifásico con esa técnica? No puedo sacar el eje, por eso.
Mi recomendación es que para sacar el eje, si el profe me pide el eje completo, que yo le diga entre qué grados y qué grados está, usen la primera técnica, la del eje cartesiano, les llama el profe esta, ¿ven? La del eje cartesiano, así se llama, porque esto es un eje cartesiano, es en matemáticas en la secundaria nos hacían hacer esto, pero no para electro, ¿está? Ahora, si el profe me pide solo cuadrante, listo, lo hago rápido, porque miro si predomina lo positivo o lo negativo, sin contar nada, y listo, ya está el cuadrante, ¿está? Si el profe no les da un electro, les vuelvo a recordar, les va a pedir por lo menos en un choice este tema, porque siempre lo piden, ¿ven? Así que este pizarrón que tienen acá, sí o sí lo tienen que saber, o de memoria, o acá lo tienen con los dibujitos para que no se olviden, pregunta choice. ¿Ah? ¿Alguien me preguntó algo? Creo que escuché a alguien, pero no. Ah, perfecto. Eso era entonces en cuanto al eje eléctrico. Entonces, fíjense, ya hicimos ritmo, frecuencia cardíaca, eje eléctrico. Recién ahí vamos a medir las ondas, segmentos e intervalos, como estuvimos practicando. Entonces, les recuerdo acá, les repaso todos los valores normales que tenían que saber. De la onda P, recuerden que medimos duración. Valor normal era de 0,08 a 0,10 segundos. O en algunos libros dice menor a 0,12 segundos. No tiene que tener 3 cuadraditos ya. De ancho, no tiene que llegar a los 3 cuadraditos porque ahí ya llegó a 0,12 segundos y ya se pasó. ¿Está? Y el voltaje tiene que ser igual o menor a 0,25 milivoltios, o sea, hasta 2 cuadraditos y medio de alto. Si ya tiene 3 cuadraditos de alto, ya me pasé. ¿Está? El intervalo PR, recuerden que el segmento PR no medíamos nada, por eso no lo puse acá, solamente tenía que ser isoeléctrico. ¿Está? El intervalo PR, recuerden que su duración era de 0,12 a 0,20 segundos, o sea, entre 3 a 5 cuadraditos pequeños, o hasta un cuadrado grande, tenía que medir de ancho, que eso es la duración. El complejo QRS, recuerden que su duración normal estaba entre 0,06 a 0,10 segundos, o sea, un cuadradito y medio hasta 2 cuadraditos y medio, digamos, hasta ahí. El segmento ST dijimos que tenía que ser isoeléctrico o nivelado. Acuérdense que el segmento ST se mira en todas las derivaciones, como vamos a estudiar enseguida. La onda T, teníamos que mirar la duración, o sea, el ancho. El valor normal, recuerden que era de 0,10 a 0,20 segundos, o sea, 2 cuadraditos y medio a 5 cuadraditos pequeños, ¿está? O un cuadrado grande, de última. Tenía que ser asimétrica. Lo de asimétrico, acuérdense para el oral o para un choice, no lo tienen que buscar en el electro. Y de polaridad positiva, o sea, tenía que ser positiva en todas las derivaciones, excepto en ABR, que ahí está bien que sea negativa. El intervalo QT medido, ¿ah? Recuerden que el QT medido, lo que van a medir en el electro, lo habitual es que dure entre 0,33 a 0,44 segundos. Pero recuerden que después lo íbamos a corregir, es decir, íbamos a calcular el QTC, o sea, el QT corregido, que en hombres, recuerden que tiene que ser menor a 0,45 segundos, o sea, hasta 0,44 segundos. ¿Tá? Y en la mujer, menor a 0,47 segundos, o sea, hasta 0,46. ¿Tá? Recuerden que es porque las mujeres tenemos menos frecuencia cardíaca que los hombres. ¿Tá? Por eso el QT es más largo. Y por último tenemos la onda U. La onda U, recuerden que tienen que poner ausente, si no la ven, tienen que poner presente, si es que la ven. Igual no la van a ver porque es pregunta teórica nomás, no es pregunta de que va a aparecer en un electro. Se pone ausente, presente, y la polaridad, si la ven, tienen que poner la polaridad, si es positiva o negativa. Se supone que tiene que tener la misma polaridad que la onda T. O sea, positiva en todas las derivaciones, excepto en ABR. ¿tá? Así que todo lo que estuvimos practicando, ritmo, frecuencia, eje, y todas las ondas que estuvimos midiendo en la clase anterior, es entonces lo que van a tener que medir acá. ¿tá? Obviamente con el tiempo se les va a hacer fácil la lectura de electro, pero bueno,
cuesta practicar, digamos. Creo que la única manera es con la práctica. Recuerden, les vuelvo a repetir, si el profe no les toma electro, pregunta estas cosas de duración, pregunta cuadrante, o sea, cosas normales de las derivaciones. Habrán visto que algunas preguntas choice de electro son fáciles, porque dice, la duración de la onda P es, y me pone opciones, o sea, algunas preguntas son revoludas, y otras, bueno, si me tomo un electro, tengo que, bueno, mirar a ver cuál es el problema del paciente. Una vez que midieron todas las ondas, segmentos e intervalos, recién ahí hacen la interpretación electrocardiográfica. Puede llegar a pasar que el paciente no tenga ninguna alteración, ustedes midan todo y está todo perfecto. ¿Qué van a poner entonces ahí en interpretación? No van a poner que el paciente no tiene nada. Punto número 1. Si a mí me hacen un electrocardiograma, me da todo perfecto, normal. Sin embargo, yo tengo 2 enfermedades. Entonces, ¿puedo poner con un electro paciente sano? No. ¿Está? El paciente sano se evalúa como un todo. Por ejemplo, mi electro me da normal, sin embargo yo tengo hipotiroidismo, o sea, no estoy sana. Mi electro me da normal, pero yo no estoy sana. Entonces, paciente sano, por favor, esa palabra eviten a toda costa. ¿Está? ¿Qué van a poner si no encontraron nada raro, digamos, en el paciente? Van a poner que el electrocardiograma del paciente se encuentra dentro de los parámetros de referencia. Espectacular. Significa que no encontraron nada raro, pero tampoco están diciendo que el paciente está sano. ¿Está? No encontraron nada extraño. Porque no tiene nada, tampoco suena bien, es como que ni hubieran leído el electro. ¿Ah? Ahora, si encuentran alguna alteración, acá es donde se coloca. Por ejemplo, ¿se acuerdan que ayer vimos supra, infra, desnivel? Bueno, supra desnivel del ST en tal derivación. Si encontré la frecuencia cardíaca alta, bueno, frecuencia cardíaca alta, o sea, taquicardia, por ejemplo. Acá es donde se pone todo lo raro que encuentran. Si no encuentran nada, también se dice que está todo dentro de los parámetros de referencia. ¿Está? Así que, dicho esto, tenemos que estudiar ahora algunas alteraciones del electrocardiograma. ¿Qué es lo que les va a tomar el profe? En el oral le gusta preguntar cuáles son las alteraciones fisiológicas, o sea, que el paciente tiene una alteración en el electro, pero no está enfermo. Entonces, es el aumento de la frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos por minuto, pero con ritmo sinusal. ¿Está? A ver. ¿Se corta? A ver, hola, hola. Hello. ¿Cómo me escuchan ahora? Hoy es un día fatal, ¿eh? Se corta la luz, se corta internet. ¿Sí? Repito, ahora se escucha bien de vuelta, sí, repito. Hola, sí, me llamo Herminia Soledad Berta. Ahí está, ahora de vuelta. Empezamos de vuelta entonces. Sí, se cortó la luz, hace calor, se cortó internet. Bueno, repito. Vamos a estudiar primero las alteraciones fisiológicas del electrocardiograma. O sea, el paciente tiene alguna alteración en el electro, pero no está enfermo, no tiene ninguna patología. Estudiemos primero la taquicardia sinusal. ¿Qué es la taquicardia sinusal? Es el aumento de la frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos por minuto, con ritmo sinusal. O sea, el paciente no tiene nada raro. Solo al sacar la frecuencia cardíaca me doy cuenta que está alta. Nada más. El resto está todo perfecto. Causa de taquicardia. Ustedes saben que ya tienen frecuencia cardíaca alta. El embarazo, porque la paciente tiene mayor cantidad de sangre en el cuerpo. Post-ingesta, solemos tener taquicardia. Estrés agudo también. Por ejemplo, ahora me pongo nerviosa. Bueno, puedo tener eso. ¿Está? Perfecto, entonces. Vuelvo a repetir. Taquicardia sinusal. Estoy diciendo lo que dice ahí, de todas maneras. Es el aumento de la frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos por minuto con ritmo sinusal. Lo que dice ahí. O sea, el paciente tiene solo frecuencia cardíaca elevada en el electro, nada más. Ahora les muestro un ejemplo. Causas de esto sería, hola, hola. Sí, causas de esto sería el ejercicio, niños, embarazo
Post-ingesta y estrés agudo. ¿Está? Otra alteración fisiológica que vamos a tener del electro es la bradicardia sinusal. ¿Qué es la bradicardia sinusal? Vamos a decir que es la disminución de la frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos por minuto con ritmo sinusal. O sea, lo único raro que tiene el paciente en el electro es frecuencia cardíaca baja, nada más. ¿Está? ¿Me escucharon lo que dije ahí? ¿Se escuchó bien? Lo de la bradicardia. Sí. Ah, buenísimo, perfecto entonces. Si no, disculpen, pero se ve que, no sé si el calor de internet, pero está una porquería. Entonces, ¿cuáles son las causas de bradicardia sinusal? Sueño. No me refiero a tener sueño, me refiero a dormir. Cuando dormimos tenemos bradicardia y es algo normal. Los ancianos, la inanición, o sea, el ayuno prolongado, me puede producir bradicardia. En los atletas o deportistas cuando están en reposo. Fíjense, por ejemplo, un futbolista profesional, un rugbyer, un corredor, un atleta, una persona que hace atletismo, están acostumbrados a estar todo el día entrenando en taquicardia. Así que cuando están en reposo tienen bradicardia. ¿Está? Perfecto, entonces. Ahora les muestro eso en el electro. La alteración fisiológica del electrocardiograma es circular. ¿Cómo lo vamos a definir? Es cuando ya lo saben, pero les vuelvo a repetir, es cuando la distancia entre dos ondas R es diferente en cada derivación. La causa de esto es la inspiración. ¿Se acuerdan que ya lo charlamos a esto? Les pregunto si se acuerdan. Cuando inspiro, ¿qué pasa con la frecuencia cardíaca? ¿Aumentaba o disminuía? ¿Cuál de las dos era que ocurría? Lo dimos ayer igual, así que les recuerdo. Recuerden que al inspirar, aumenta retorno venoso, eso me distiende más la aurícula y me activa los receptores de baja presión, que me activan el reflejo de Bainbridge. Recuerden que el reflejo de Bainbridge me aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, si justo el paciente inspiró, cuando le estaba haciendo el electro, va a tener en algunas derivaciones taquicardia. En las otras, frecuencia cardíaca normal. O sea, ya les muestro enseguida. A esto le vamos a llamar arritmia sinusal respiratoria. Justo el paciente inspiró, le subió la frecuencia cardíaca. Arritmia sinusal respiratoria. Al profe le encanta preguntar esto. Lo del ritmo irregular. Arritmia sinusal respiratoria. Y por último, el bloqueo de rama derecha. ¿No? ¿Qué es el bloqueo de rama derecha? Es el enlentecimiento de la conducción del impulso nervioso por la rama derecha. Recuerden que la rama derecha es la que inerva el ventrículo derecho. Así que, ¿qué es el bloqueo? No es que se bloquea la señal en realidad. El bloqueo de rama derecha es el enlentecimiento de la conducción del impulso nervioso en la rama derecha. Causas de esto: embarazo y jóvenes hasta 21 años. Les pregunto, ¿había alguna otra cosa que yo les conté que era fisiológico en el embarazo y jóvenes hasta 21 años? Estuvimos charlando en algún otro tema. Aparte del bloqueo de rama derecha, hay personas embarazadas y jóvenes hasta 21 años que pueden tener fisiológica una cosa que yo les conté. Si recuerdan, era el tercer ruido. El tercer ruido era fisiológico en estos pacientes. Bueno, el bloqueo de rama derecha puede ser fisiológico también en estos mismos pacientes. Está interesante. Y después, alteraciones patológicas, les voy a hablar del infarto, o sea, alteraciones del segmento S